Perfecto, entonces siendo el 10 de abril a las 3:05 damos inicio a esta entrevista. Para recordarte que esta entrevista es netamente académica para la maestría en innovación para las ciudadanías. Esta entrevista constará pues de ciertas preguntas. Si no sabes la respuesta, estás libremente de responder que no sabes. Es para conocer el proceso que tú tienes con la inteligencia artificial acerca de la creación del currículo. Entonces procedemos a hacer el bien informado. Entonces me regalas acá ciudad y fecha y pues respecto a si autorizas o no. Y al final tu firma. Listo, perfecto. Entonces acá faltaría la firma y ya estamos. Cuatro. 4 días. Listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, antes de entrar a las preguntas en cuestión, quiero saber un poco acerca de tu formación profesional, cuántos años llevas ejerciendo como profesor, en qué institución trabajas, los grados que manejas y pues edad y género, si deseas compartirlo. Bueno, muy buenas tardes, perfecto. Entonces, mi nombre es Daniel. Llevo alrededor de 12 años enseñando en la docencia. Trabajo en la institución de Cristo Rey. Dicto en este momento en bachillerato los grados de séptimo, noveno, décimo y 11. Tengo 44 años y género masculino. Perfecto, entonces cuéntanos cómo te enteraste tú de la inteligencia artificial. La verdad me enteré hace ya un tiempo porque cuando no estaba tan de moda tuve la oportunidad de escuchar de personas que sí estaban como adelantadas en el tema tecnológico y después por los medios de comunicación, por amigos, digamos que fueron muchas fuentes las que hablaban de la inteligencia artificial, no fue solo una, creo que llegó, ese boom estuvo tan fuerte que llegó por muchos lados. ¿Qué produjo en ti esa, como qué sensación enterarte de la inteligencia artificial? ¿Cómo fue como renuente o fue como interesante que querías investigar acerca de cómo fue eso? La verdad no he estado tan curioso en cuanto a la inteligencia artificial, de hecho soy un poquito, sin quererme ver como negativo, soy un poquito cuidadoso con la inteligencia artificial, siempre lo tuve claro. Me preocupé más por lo que no es tan positivo que por lo positivo. Digamos que lo que está bien, yo digo que no se discute porque precisamente está bien, entonces interesante desde el punto de vista de la clase, todo. Pero apenas nos hablan de la palabra artificial, yo tengo como ciertos cuidados con eso, porque la impresión que uno tiene es que tiende a reemplazar lo que los humanos tenemos que hacer. Entonces ahí viene la pregunta y la polémica. Entonces no digo que sea del todo negativo, pero he tenido mucho cuidado con eso, he ido muy despacio y bueno, por el momento esa es mi opinión. En ese orden de ideas, para ti, ¿qué significa la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es para mí, pues como su nombre lo indica, una inteligencia que no es humana y una inteligencia que no es que no sea, digamos, buena, pero mis reservas están en que al no ser humana tiende como a querer tener un propósito de reemplazar lo que sí es humano. Entonces, si no se necesita, yo diría, pues no hay que tocarlo. ¿Cómo crees que funciona? Bueno, depende del uso. Yo creo que todavía estamos como en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Sobre la inteligencia artificial. O sea,
o por lo menos yo no estoy como tan avanzado en eso. Hasta ahora estoy investigando, estoy leyendo de hecho un libro muy interesante que se titula ¿Qué es la inteligencia artificial? Perspectivas para el siglo XXI. Entonces estoy todavía en ese proceso de conocimiento, em, pero sí, es eso. ¿Y conoces la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa? No, la verdad, eso sí, hasta ahora estoy en inteligencia artificial. No conozco cómo la Perfecto, diferencia. pues inteligencia artificial generativa es en sí esas herramientas que te producen la información. Es decir, por ejemplo, la más conocida en esta época es ChatGPT. Esa sería una generativa porque tú ingresas información y recibes el contenido de esto. Partiendo de eso, pues ya me dijiste que no lo usabas tanto, pero ¿qué inteligencia artificial generativa utilizas tú? Ah, bueno, entonces básicamente el ChatGPT, ChatGPT. sí, es básicamente todo lo que estoy usándolo. Y eso que soy todavía trato de hacer las cosas yo. Cuando vemos que la inteligencia artificial nos resuelve muchas cosas, pues se ve muy atractivo. Pero trato de usarlo lo menos posible, lo consulto y ha sido realmente interesante, pero no he ido tan a fondo, ¿no? Digamos que todavía estoy, digamos que haciendo las cosas entre más pueda por mí mismo. ¿Lo utilizas netamente para cuestiones académicas o la has usado para temas personales? No, exactamente, para académico, Listo. netamente académico y no es no es en todo momento, ¿no? Digamos que he tenido cuidado, digamos, de que no se nos vuelva un vicio, de que es una herramienta tan buena que empezamos como a A usar usarlo solo eso. solo eso, y por ahí es donde pueden venir las partes negativas que yo te decía. ¿Qué la inteligencia artificial generativa utiliza y cómo las utilizas para enriquecer tu quehacer docente? Um, Perdón, ¿me repites la Sí. pregunta? ¿Qué inteligencia artificial? Pues entonces, como un ChatGPT, ¿cómo lo Sí. utilizas para tu enriquecer Ah. docente? Entonces, por ejemplo, no sé, Ujú. escribes el prompt y entonces, cuando la usas, ¿para qué la usas, mejor dicho? Bueno, lo he usado más que todo desde el punto de vista pedagógico, ¿no? O sea, digamos que cuando tengo dudas sobre cómo aplicar o cuando me quedo corto en ciertas ideas, me gusta consultarles sobre justamente eso, sobre ideas para hacer una actividad. No tanto preguntas con una respuesta clara o preguntas a modo de tarea o como consulta tipo de diccionario que necesito una duda y me da la fecha y no, sino más bien de tipo pedagógico en cuanto a las actividades que uno puede manejar cuando ya se le han agotado ciertas herramientas que uno tiene. Entonces me gusta consultar a ver qué ideas nuevas puede dar la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades cree usted que brinda el uso de la inteligencia artificial generativa en los docentes? Pues bueno, la parte positiva que conocemos claramente es un soporte bien importante en cuanto a lo pedagógico, como te decía, pero también me ha gustado la parte de contraste, ¿no? Es decir, debatir un poco con el chat, si se quiere, en cuanto a ciertos temas, ideas, ver cómo la inteligencia artificial aborda una temática en la que uno de pronto no puede estar tan de acuerdo. Entonces se ha vuelto como justamente eso, ¿no? Como otra persona, entre comillas, con la que uno puede debatir conocimiento. ¿Te ha pasado que dejas una asignatura, una tarea y tus estudiantes usan inteligencia artificial? Sí, claro. De hecho, una de las cosas por las que tenemos que aprender es eso, es identificar cuándo, en la medida de lo posible, porque no es tan fácil, cuándo los estudiantes se apoyan en inteligencia artificial o cuándo hacen realmente una actividad 100% por ellos. Entonces, identificar no es tan fácil, pero pues ahí tenemos unos tips que uno va mirando más o menos según el trabajo que ellos hacen, si han utilizado o no la inteligencia artificial. En ese caso, digamos, ¿tú qué haces? Como que les dicen, porfa, no usen la inteligencia artificial o úsenla, pero miren, o ¿cómo es tu proceso? Exactamente, ya como sabemos es muy difícil luchar contra eso, por así decirlo. Tampoco es que sea, digamos, malo el uso de la inteligencia artificial, no quiero dar como esa idea, pero en las capacitaciones que incluso nosotros como profesores nos hacen, nos dicen eso, cómo hacer de la inteligencia artificial una herramienta amigable y positiva, porque no tenemos tampoco cómo frenar que digamos, ese tema. No podemos hacer que los estudiantes no la usen. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo se hace una herramienta amigable, cómo la utilizamos a nuestro favor y lo que mejor podemos hacer también como profesores es generar conciencia de no hacernos trampa nosotros mismos, ¿no? Sino cómo usar la inteligencia artificial realmente como apoyo para aprender y no para pensar en engañar al profesor, en engañar a una empresa, en hacer trampa con ella.
Pues ya me decías que el riesgo puede ser de la presa, de la información, pero ¿algún otro riesgo que pueda traer esta inteligencia artificial? Pues por el momento uno no los identifica a fondo, ¿no? Pero he sido muy cuidadoso porque digamos que ahorita no menciono ciertos temas, pero sí hay cosas, digamos que la inteligencia artificial, digamos, ¿cómo explicarlo? Van más allá del solo conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, si nos ponemos a pensar en ideas un poco exageradas, que quizá no sean tan exageradas, es como la inteligencia artificial tiende a reemplazar al humano. La idea es que la inteligencia artificial sea un apoyo al ser humano, a la sociedad, y no cuando, digamos, dejemos de pensar, ¿sí? Exagerando quizá un poco, quizá el mundo va para allá o no, pero cuando todo sea solo artificial, meramente artificial, y haya una inteligencia que lo haga todo, lo resuelva todo, y quede uno completamente aislado incluso de la acción de pensar. ¿Qué has escuchado con respecto a tus compañeros docentes acerca de esto? Pues la gran mayoría muy contentos porque sin lugar a dudas ha facilitado el trabajo, entonces resuelve cosas inmediatamente, sí, de manera instantánea, facilita, digamos, el quehacer diario, ¿no? Entonces ellos, pues la gran mayoría está contentos por eso, pero escucho también personas que van con mucho cuidado. Dado el caso que uses la inteligencia artificial, ¿triangulas esa información que te da o, pues por ejemplo, la usas para recibir ideas, como esas ideas las constatas con una otra web o algo así, o simplemente... No, por el momento no, por el momento digamos, las pruebo conmigo mismo. O sea, si estoy de acuerdo o no voy a con otra tu fuente. conocimiento? Sí, exactamente, es como entre lo que ella me aconseja y la experiencia que yo he tenido. ¿Me podrías decir cuál es tu concepción de currículo? Lo que entiendo por currículo, Sí. bueno, básicamente es como la trayectoria, la experiencia que digamos que una persona puede tener, en el caso como una hoja de vida, ¿no? Como es el currículo personal de la persona. Hay variedades de currículum y pues dado el caso, si tu clase maneja una flexibilización curricular o te quedas como con lo tradicional. No, digamos que sí, siempre se usa una base que es la que uno le ha aportado justamente todo lo que se ha construido con la experiencia, uno se apoya mucho en eso, pero también muy abierto, digamos, al cambio, con ciertas cosas de flexibilidad, ¿no? Porque sabemos que quedarse solo en lo antiguo no es tan bueno, hay que abrirle también puertas a nuevas ideas, pero pues por el momento despacio. ¿Cómo facilita la inteligencia artificial generativa a la integración de contenidos en la realidad de los estudiantes? ¿O crees que no ayuda, digamos, la inteligencia artificial a la creación de contenidos? Mm, no, yo creo que sí ayuda, digamos, en ciertos temas, como por ejemplo la cuestión de las tareas, ¿no? Digamos que en actividades de aula se enseña al estudiante que haga él solito las acciones, pero muchas veces los estudiantes no tienen un profesor al lado, entonces ellos tienen digamos, a recurrir a la inteligencia artificial porque es una herramienta que les resuelve muchas las cosas, pero ahí es precisamente el punto que estamos hablando, que ellos deben aprender cómo apoyarse, más no que esa herramienta les haga todo, les resuelva la vida de manera fácil, porque el día que no esté o algo pase, entonces en vez de educar lo que estamos haciendo es maleducando, volviendo a las personas dependientes. Vámonos netamente a la parte de evaluación y resultados. Entonces quería saber si tú utilizabas la inteligencia artificial para esa evaluación o resultados o si utilizas algún tipo de inteligencia artificial para dar una retroalimentación para algún estudiante. Perfecto, por el momento no. Digamos que como te digo, he estado usando muy poquito, más que todo a modo de consulta, consultas digamos de mi clase o en cuanto a lo pedagógico, ¿cierto? Pero evaluación de resultados es algo que todavía lo estoy manejando yo, digamos. No he abierto mucho esa puerta a la inteligencia artificial 100%, por lo menos hasta que la conozca mejor. Perfecto. Listo, Dani, mil gracias. Siendo 10 de abril a las 3:19, damos por culminada esta entrevista. Muchas gracias. Mucho gusto.